tardes, licenciado Mauricio Ochoa, compañeros y compañeras presentes en esta clase de Derecho Mercantil 3. Es un placer para mí poder saludarlos y poder decirle que aunque esta situación es muy difícil, sabemos que esta situación muy pronto pasará y volveremos a las clases con normalidad. En fin, nosotros somos el grupo número 2 y en este día nos corresponde hablar acerca de los contratos de suministro. Este grupo está integrado por Oswaldo Alvarenga, Zuleima Lemus, Pamela Claribel Majano, Guadalupe Catarero Ruiz y mi persona Sara Guevara. Y como una breve introducción a todos los contenidos que vamos a realizar en esta tarde acerca de nuestro trabajo de investigación. En primer lugar, vamos a definir qué son los contratos de suministro, desde un enfoque doctrinario hasta un enfoque legal, tal como lo establece el artículo 1055 de nuestro Código de Comercio. Asimismo, también hablaremos acerca de los sujetos que intervienen en el proceso del contrato de suministro y también de los elementos, de las obligaciones de las partes, de los efectos que produce este tipo de contrato, así como también su regulación que se encuentra en el Código de Comercio desde el artículo 1055 y siguientes, y de cuáles son aquellos requisitos que debe reunir este contrato para considerarse un contrato de suministro. Asimismo, también daremos unos ejemplos para que podamos conocer mejor esta figura jurídica y podamos interpretarlos y tener mejores conocimientos sobre esto. A mí me corresponde hablar acerca de la definición, tanto doctrinal y legal, tal como lo establece el artículo 1055. La doctrina define el contrato de suministro como una virtud en la cual una de las partes se compromete a entregar ya sea un bien o un servicio y la otra parte se compromete a pagar, ya sea continuamente o periódicamente. Cuando hablamos de continuamente, significa que esta persona está pagando mensualmente por ese servicio. Como les mencioné anteriormente, existen dos figuras jurídicas de pago, por ejemplo, la que se da periódicamente y la otra que se da pero continuamente. Cuando nos referimos a aquellos pagos periódicamente, nos referimos a que nosotros al momento de que nos den la mercancía, nosotros pagamos por esta mercancía al momento. Pero en cambio, aquellas continuadas son aquellas en las que nosotros pagamos en un tiempo determinado. Por ejemplo, nosotros queremos un servicio de cable o de internet. Lo que hacemos nosotros es que asistimos a estas empresas telefónicas y ellos nos establecen un tiempo y un plazo en el que nosotros debemos pagar. El autor Joaquín Cañabates nos da una definición acerca del contrato de suministro y nos dice que es aquel contrato por el que una empresa suministrador o proveedor se obliga mediante un precio unitario a entregar a otra suministrado, ya sea un bien o un servicio, cosas muebles en épocas y cantidades fijadas en el contrato o de acuerdo a las necesidades del acreedor. Además, en nuestro Código de Comercio, en el artículo 1055, establece que el contrato de suministro es aquel en el que una de las partes se obliga a cambio de un precio a realizar a favor de otra persona, ya sean prestaciones periódicas o continuas. Muchas gracias, esta ha sido mi participación. Hola, mi nombre es Zuleima Esmeralda Lemus. Continuando con el tema, lo que es el contrato de suministro, podemos mencionar que el contrato de suministro está regulado en nuestro Código de Comercio, en su artículo 1055, donde establece que es cuando se obliga a una de las partes a cambio de un precio a realizar en favor de otra lo que son prestaciones periódicas o continuadas. Los sujetos que intervienen en este contrato sería el suministrante y el suministrado. El suministrante es la persona que proporciona a la otra lo que es la prestación sobre un servicio, y el suministrado es quien paga por esta prestación. Podemos ver que son más que todo determinadas cosas que se entregan de forma sucesiva en periodo, ya sean determinados o indeterminados. Podemos poner como ejemplo lo que son prestaciones periódicas,
las ventas de combustibles a las grandes industrias. Esta industria lo que vende o adquiere, esta industria adquiere más que todo una gran cantidad de combustible y después la va distribuyendo poco a poco, sea por forma determinada y por periodos regulares, no continuadamente, sino que solo la adquiere por una gran cantidad y la adquiere por mayoreo, por decirlo así. Y las prestaciones continuas son las que nosotros podemos ver diariamente, por ejemplo, la electricidad, podemos ver el agua, el cable, el teléfono, la televisión. Entonces, estas son continuas porque están constantemente y porque no hay interrupción de este servicio. Por eso podemos ver que doctrinariamente se podría entender que lo suministrante es el proveedor y el suministrado es el consumidor, quien consume de estas prestaciones. Las obligaciones que tiene el suministrante es verificar por qué se quiere adquirir este servicio, ajustar a las tarifas que ya están, los precios ya oficiales y también recibir el precio por el suministro, la cantidad que realmente es. Las obligaciones que tiene el suministrado es cubrir el precio de esta tarifa o de la prestación que esté haciendo y recibir las dotaciones que se le otorgan. Los derechos que tiene también el suministrado es exigir que se vaya cumpliendo, ya sea periódicamente o sucesivamente, el suministro que ha pedido. Y también exigir respeto a las tarifas que están oficialmente ya puestas para este servicio, para que el suministrante no tome beneficio de esto, sino que pongan lo que legalmente es. También podemos mencionar lo que son los elementos de este contrato y por su esencia este contrato es un contrato administrativo. También es que el suministro se remunere en dinero, que todas las prestaciones o el servicio que otorguen sean en dinero. También que haya un acuerdo de voluntad, porque podemos mencionar que en un contrato, si no hay acuerdo de voluntad, no se puede lo que es elaborar un contrato. Tiene que siempre haber un acuerdo de voluntad y también el conocimiento expresado legalmente o formal por las ambas partes. O si no, también se puede ver que es perfecto este contrato cuando ya se entrega el servicio. Por ejemplo, usted va y paga lo que es la energía eléctrica y cuando ya se le entregan, usted sabe de que ese contrato ya se llevó a cabo, de que ese contrato es perfectamente ya, porque ya ambas partes firmaron y porque ambas partes ya cumplieron, la persona que pagó, tanto como la persona que va a otorgar el servicio. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciado Ochoa y compañeros en general de esta materia. Yo voy a continuarles hablando sobre el contrato de suministros que nos ha tocado a nosotros como grupo investigar. Como bien lo dijo la compañera anteriormente, que el contrato de suministro es uno de la serie de contratos que regula el Código de Comercio y viene de la secuencia de la compraventa, la permuta y sigue el contrato de suministro. El contrato de suministro se maneja que tiene cierta similitud con el contrato de compraventa en el sentido de que hay un intercambio. Es decir, que una de las partes se compromete a entregar una cosa y la otra a pagar su precio. Pero la diferencia en ese contrato de suministro, entre muchas otras que existen, es que la entrega de la cosa se hace en entregas periódicas o continuadas, siendo la diferencia que la entrega periódica se hace en fechas determinadas, ¿verdad? Puede ser una semana, la otra semana y la otra semana, con la diferencia de que se paga el precio en la entrega, es decir, es una especie de contraentrega. Pero en la que tiene efecto continuado no se paga el precio, si lo queremos ver de la óptica mercantil, de las mercancías en el momento de la entrega, sino que esto se paga en una fecha determinada donde se abarca la totalidad de los insumos que ha
entregado al proveedor al suministrado. Entonces, ahora las partes que se obligan, como sabemos que este es un contrato bilateral, es decir, que intervienen dos voluntades en la convención, ¿verdad? Las dos partes fundamentales que se obligan, o mejor dicho, las dos partes que se obligan en este contrato son, uno, el suministrador, que si lo queremos ver dentro de las palabras mercantiles es el proveedor, ¿verdad? Luego está el suministrado, es decir, el cliente del proveedor. En este sentido puede ser la persona de una tienda, de una comercial, o como el ejemplo que nosotros poníamos en el trabajo de una maquila, que constantemente necesita estarse proveyendo de materia prima que es tela. Entonces, un proveedor puede ser una empresa, una industria hilandera que provea a una maquila de materia prima, y estos dos pueden pactar un contrato de suministro en el cual se hagan entregas periódicas de lotes de tela, por ejemplo, y la maquila se comprometa o se obligue a pagar el precio unitario de estos productos o de estos servicios en una fecha determinada. Ahora, con respecto a los requisitos, según lo que encontramos que dicen los autores, nosotros encontramos dos tipos, ¿verdad? Por ejemplo, el requisito material, por mencionar uno de ellos, que es el más importante, es el que dice que debe existir una realidad económica. Es decir, que debe existir la necesidad en el suministrado de que les hagan el suministro. Es decir, si ponemos siempre el ejemplo de la maquila para ejercer sus funciones, para hacer su producción de ropa, necesita la materia prima, que es la tela, pero ellos no la producen, por eso tienen un proveedor. El proveedor entonces se compromete a surtirles de esta materia prima. Entonces existe una necesidad de la maquila de proveerse de esta materia prima. Y esto es uno de los requisitos materiales que se exige para que exista el contrato de suministro. Ahora, para explicar dos de los requisitos ya formales que exige la ley, por ejemplo, en este contrato de suministro, tenemos, por ejemplo, como dice el artículo 946 del Código de Comercio, que estos contratos deben ser onerosos, tienen que reportarle ganancias a las partes. Entonces, este debe ser uno de las formalidades que debe tener el contrato de suministro, porque si no reportase ganancia para cualquiera de las partes, ya se saldría de la esfera mercantil. Otro de los también muy importantes requisitos formales son los que regula la norma supletoria del Código de Comercio, que es el Código Civil, y esto lo especifica en el artículo 316 de los actos de declaración de voluntad, ¿verdad? Bien sabido es que las obligaciones nacen de los contratos, y siendo el contrato de suministro un contrato, también es nacen obligaciones de él. Entonces debe llevar todos esos requisitos que requiere la normativa civil, como el objeto lícito, la capacidad de obligarse, etc. Hay una exigencia relativa en estos contratos, porque sabemos que en el giro mercantil no se exige que se expidan estos tipos de contratos en documentos públicos como las escrituras públicas, ¿verdad? También puede ser en un documento privado, como dice el artículo 1154, que si es un documento privado debe estar autenticado. Ahora, si pasamos a los efectos del contrato de suministro, son varios, pero más que todo hay que mencionar que del contrato de suministro se diferencia doctrinalmente, ¿verdad?, del contrato de compraventa, de que no es un contrato que tenga efectos instantáneos como la compraventa, en la cual la obligación de dar se perfecciona o se cumple cuando se entrega la cosa, pero en el contrato de suministro es de tracto sucesivo, es decir, que la obligación de entregar la cosa se hace periódicamente, no necesariamente en el propio acto. Entonces, uno de los efectos del contrato para el proveedor es transmitir la propiedad de los bienes objetos del suministro. Es decir, si se obligó a entregar ciertos productos o a conceder ciertos servicios,
debe cumplirlo. En lo que respecta a la otra parte, que es el suministrado, es decir, el cliente del proveedor, pues la principal obligación de él es pactar el precio. El precio que se puede determinar de manera consensuada o puede ser determinado en base al precio de mercado o al giro de bolsa o a los usos que tenga el proveedor. Con lo que respecta a la regulación, en el Código de Comercio tenemos varios artículos interesantes. Por ejemplo, tenemos lo que dice el artículo 1058. Dice, en el suministro de carácter periódico, el precio se pagará por cada prestación aislada. ¿Qué es la prestación aislada en el contrato de suministro? Esta es una prestación que realiza el proveedor que no ha sido estipulada en el contrato, es decir, es extra contractualmente. Por ejemplo, si la maquila, si la empresa hilandera se ha comprometido con la maquila a suministrarle cierta cantidad de lotes de tela en tanto tiempo, de repente la necesidad de la maquila puede necesitar, por ejemplo, una serie de lotes de hilo, por ejemplo. Pero eso no está contemplado en el contrato de suministro, pero bien puede solicitarlo. Y esto ya se considera fuera del contrato. Sin embargo, es afectada por las obligaciones propias del contrato. Por eso habla de prestaciones aisladas, es decir, aisladas de las obligaciones contraídas en el contrato. Pero, si bien, como dije, las obligaciones del contrato afectan también a estas prestaciones aisladas. ¿Qué sucede en caso de que una de las partes no cumpla con su obligación, verdad? El artículo 1060 nos habla de lo que sucedería y dice, en caso de incumplimiento de una de las partes en relación con las prestaciones aisladas, la otra podrá pedir la resolución del contrato. Entonces, si el proveedor no está cumpliendo con su obligación de hacer el suministro en la manera periódica que se ha establecido, el cliente puede pedir la resolución del contrato y esta resolución se hace ante juez competente para declarar la nulidad del negocio. Y también recíprocamente, ¿verdad? Si es el cliente, digamos, el que recibe las prestaciones, el que no cumple con pagar el precio u otras condiciones, también el proveedor está en el derecho de pedir la resolución del contrato, más el resarcimiento de la insolvencia del cliente, así como los daños y perjuicios que puede esto ocasionar. También el artículo 1062 nos habla de una cláusula de exclusividad, que ya es parte de la doctrina. La doctrina nos habla bastante de esta cláusula, la cual para tener efecto debe ser pactada, es decir, tiene que estar dentro del contrato. Esta cláusula de exclusividad nos dice que si es a favor del suministrante, es decir, del proveedor, el cliente, es decir, su cliente no podrá pedir los mismos productos o servicios a otro proveedor. Por el proveedor no podrá pedir a otros proveedores que le surtan estos lotes de tela, sino que solamente a él mientras dura el contrato. Puede ser también al revés, ¿verdad? Puede ser también que esta cláusula de exclusividad sea a favor del suministrante, es decir, del proveedor. Al revés. Puede ser que esta cláusula de exclusividad sea a favor del cliente, es decir, del suministrado, en el sentido de que en cierta zona delimitada o en cierto sector económico, el proveedor no le surta este tipo de productos o servicios a otra empresa. En este sentido, si tenemos, por ejemplo, que Super Selectos quiere vender, ¿qué podríamos decir? Una serie de productos y tiene un proveedor, ¿verdad? Entonces, si pacta una cláusula de exclusividad con este proveedor a su favor, significa que el proveedor no podrá surtir de los mismos productos o servicios a otra empresa dentro de una zona delimitada que puede ser un sector económico o geográfico. Y esto podrá ser atendiendo a la naturaleza de los servicios que se prestan, porque si es un determinado producto de género, por ejemplo, no se puede aplicar la cláusula de exclusividad en otros productos que no tienen nada que ver. O sea, el proveedor está amarrado a la exclusividad del servicio que presta, pero si presta otro tipo de servicio, en eso ya no existe ninguna obligación.
Entonces, esta sería más o menos lo que hemos comprendido del tema.